Hola a todos, bueno, ahora vamos a estar resolviendo todos los problemas que habíamos tenido en la teoría número 15. Bueno, el primero sería que íbamos a crear una carpeta aquí, porque bueno, vamos a crear varios scripts. Así que aquí mismo, vamos con clic derecho, vamos a ir a crear nuevo y vamos a poner carpeta. Y la carpeta se iba a llamar práctica 15. Así que vamos a poner práctica-15. Aquí dentro de esta carpeta es donde vamos a poner todos los scripts que vamos a ir creando. Y luego decía que bueno, teníamos que crear una escena nueva, así que aquí con el más creamos una escena nueva. Y en esta escena lo que vamos a hacer es crear una escena 2D, que esta escena se iba a llamar principal. Así que vamos a poner el nombre principal. Y luego teníamos que crear un área 2D, así que vamos a poner área 2D. Que este área 2D va a ser de personaje. Y bueno, luego íbamos a crear un sprite. Así que aquí en este vamos a crear el sprite. Y también íbamos a crearle una colisión. Que aquí está el de colisión. Así que lo voy a poner aquí. Bueno, a este le podemos dar cualquiera, ¿no? Total, es a modo de ejemplo. Y luego aquí en principal le teníamos que crear un nodo suelo. Bueno, un nodo suelo no, sino un static body. Que este static body iba a servir para que sea el suelo. Así que le vamos a poner el nombre suelo. Y también le vamos a dar una colisión. Que bueno, le vamos a dar también otro en forma de caja. Que total es a modo de ejemplo, ¿no? No vamos a hacer absolutamente nada con esto. Así que bueno, ese sería el ejercicio número 1. Bueno, para el ejercicio número 2 decía que tenemos que colocarle un script al nodo principal y a el nodo personaje. Así que aquí en principal vamos a crearle un script y lo vamos a guardar. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos para guardar? Aquí en script, en práctica 15. Aquí lo guardamos, bien, lo voy a dejar aquí en vacío. Y le voy a dar crear. Y otro también a el personaje. Así que aquí le vamos a dar la misma ruta que está en práctica. Y le voy a dar a crear. Ya tenemos los dos scripts para el principal y el personaje. Bueno, en el script del personaje, que es donde estoy, en el script del personaje, teníamos que crear tres variables. Primera sería la variable vida, que este iba a ser de tipo int y iba a estar inicializado a 100. Luego iba a ser la variable poder, que va a ser de tipo float y este va a estar inicializado a 0. Y por último, una variable que se llame estado, que este va a ser de tipo string y va a ser igual a vivo. Por último, decía que teníamos que crear una función que se llame recibir daño. Así que vamos a poner recibir daño, que tenga como parámetro la cantidad. Así que vamos a poner cantidad, que este iba a ser de tipo int. Y aquí adentro lo que teníamos que hacer era disminuir lo que vale vida por la cantidad. Así que lo vamos a disminuir por la cantidad. Y bueno, teníamos que imprimir con print recibí daño, mi vida ahora es 2 puntos y lo que valiera vida. Por último, para este método lo que teníamos que hacer era una comprobación con if de que si la vida era menor o igual a 0, íbamos a imprimir por consola que el jugador murió. Pero teníamos que imprimirlo de tal manera que nos diga en la consola de qué script y en qué línea se llamó el jugador murió. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos con print debug? Y aquí vamos a poner, creo que era jugador muerto, ¿no? Jugador muerto. Bien, eso era todo lo que teníamos que hacer en el script del personaje. Bueno, vamos a guardarlo. Principal, bueno, lo voy a guardar en el mismo lugar donde está la práctica, aquí.
Aquí mismo lo voy a guardar. Y también el estado, ¿no? Que el estado va a pasar a muerto. Bueno, ahora sí, eso es todo para el script del personaje. Ahora vamos con el script principal. Aquí decía que, bueno, teníamos que crear la función ready. Así que vamos a crear la función ready. Y aquí adentro teníamos que hacer referencia a el personaje. Así que vamos a crear una variable que se llama per. Lo voy a dejar así. Y bueno, para obtener el personaje, ¿se acuerdan cómo era? Con getNode. Esa sería una manera. O la manera más rápida sería arrastrando el mismo nodo a la cual queríamos hacer referencia. Y lo ponemos aquí. Y ahora decía que teníamos que crear una variable que se llame daño, que sea igual a 0. Bueno, por último decía que teníamos que crear un bucle donde íbamos a ir aumentando el daño de 10 en 10. Y una vez que valga 100, deje de ejecutarse ese bucle. Así que como tengo que hacer un bucle hasta que daño valga 100, creo que lo más lógico sería usar un bucle while. Así que vamos a decir que mientras daño sea menor a 100, menor a 100, vamos a ir aumentando daño de 10 en 10. Y vamos a ir dañando al personaje restándole de 10 en 10. Así que personaje vamos a llamar su recibir. Bueno, lo voy a copiar para no tener errores. Así que voy al personaje, recibir daño, lo voy a copiar. Y aquí voy a poner recibir daño. Y bueno, teníamos que disminuirlo también de 10 en 10. Así que le voy a poner 10 aquí. Bien, así que bueno, eso creo que era todo. Vamos a ir a ejecutar, vamos a ver que se imprime. Y bueno, aquí tenemos recibir daño 90, lo voy disminuyendo, mi vida ahora es 90, 80, 70, lo voy disminuyendo de 10 en 10 hasta que valga 0. Y una vez que vale 0, jugador muerto. Y aquí me dice de dónde llame a recibir daño. Bien, de dónde se llamó este print. Bien, de qué script. Así que bien, eso era todo para el ejercicio número 1. Bueno, número 2. Así que vamos a ir al ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 decía que teníamos que comentar todo esto, así que lo vamos a comentar. Y decía que tenemos que crear una función que se llame revivir. Que bueno, reciba como parámetro un número que lo vamos a llamar número 1, que este iba a ser de tipo int, y un número que se va a llamar número 2, que también este iba a ser de tipo int. Y bueno, esta función lo que va a hacer es devolver un booleano. Y bueno, lo único que haga es devolver verdadero o falso, dependiendo de que si el resto de dividir número 1 con número 2 da 0. Y la manera más fácil, se acuerda como sería con return, que devuelva si número 1 dividido número 2 es igual a 0. Bien, esta es una expresión booleana que va a devolver verdadero o falso dependiendo, bueno, número 1 con número 2. Dependiendo de que si número 1 y número 2, el resto de dividir estos dos números da 0. Esto yo ya lo había explicado, así que bueno, no quiero reclamos. Bueno, ahora vamos al script del personaje. Y decía que aquí, bueno, teníamos que llamar a la función ready. Así que vamos a llamar a la función ready. Y decía que, bueno, tenemos que hacer referencia a el script principal. Así que voy a crear una variable que se llame principal. Y bueno, para obtener al script principal se puede hacer de varias maneras. Con getParent es una manera, ya que el script principal es padre directo del personaje. Así que de esta manera se podría. O bueno, con el símbolo peso también poner 2 puntos barra. Así también podemos obtener a nuestro padre. O con getNode, bien. Todas estas formas son válidas. Así que yo me voy a quedar con getParent. Y bueno, aquí tenemos que hacer una comprobación de que si principal punto
revivir. Y bueno, aquí teníamos que poner, para no complicarle la vida, le dije que pongan directamente ya dos números pares. Así que voy a poner el 4 y el 2. Si dividir 4 y 2 va a dar 0, así que esto se va a cumplir. Entonces, sin revivir, vamos a imprimir con print. Voy a poner revivido. Y bueno, le voy a dar a vida, le voy a dar que sea igual a 100 y a estado que vuelva a ser a estado vivo. Así que bien, eso sería todo para el ejercicio. Vamos a ver que aquí no hay ningún print para que esté interrumpiendo. Así que vamos a ejecutarlo y vemos que dice he revivido. Bien, se ejecutó esto mismo. Bien, así que bueno, ese era para el ejercicio número 3. Bueno, como siguiente ejercicio, bueno, voy a comentar todo esto para que no tener problemas. Decía que teníamos que crear un script al nodo suelo, así que lo vamos a crear. Lo voy a dejar en vacío y bueno, lo voy a crear aquí. Y le voy a dar a crear. Bueno, en este script lo único que tenemos que hacer es crear una función que se llame mostrar árbol de escena, así que lo voy a dejar así, mostrar árbol de escena. Y bueno, lo único que haga es imprimir el árbol de escena, que se puede hacer con print tree o con print tree pre-tree. Bien, pero bueno, como dije en este tutorial, en el tutorial anterior, que este print lo que hace es mostrar el árbol de escena, pero desde el nodo donde se está llamando. Como lo estoy llamando de acá, si yo lo dejo así, lo único que va a hacer es mostrarme el nodo suelo y su hijo, ¿bien? Pero yo quiero que me muestre el árbol de escena desde el principal, ¿bien? Todo el árbol de escena. Así que lo voy a llamar desde el padre, con getParent, y lo voy a dejar así, con punto print tree pre-tree, para que me muestre todo el árbol de escena, ¿bien? Esto lo había explicado en el video de los prints. Bien, ahora en el principal teníamos que hacer referencia a el nodo suelo, así que voy a crear una variable con suelo y esta vez lo voy a hacer con getNode, así que voy a poner getNode y voy a hacer referencia al suelo. Y aquí, bueno, lo único que teníamos que hacer era poner suelo.mostrar, bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Así no tengo problemas. Y lo único que hacía era mostrar el árbol de escena. Bien. Ahora lo ejecutamos y vemos que tenemos el árbol de escena. Del principal personaje, todo lo que tiene. Y el suelo y todo lo que tiene. Ok. Ahora decía que, bueno, teníamos que hacer que el suelo sea hijo del sprite del personaje. Así que lo vamos a arrastrar aquí. Y decía que teníamos que marcarlo para que no importa de hijo de quien sea, la referencia del nodo sea la misma. Así que para eso teníamos que con clic derecho marcarlo como acceso único. Y aquí, en vez de hacer con getNode, lo hacíamos con el módulo suelo. Ahora no importa de hijo de quien sea. Igual me lo va a tomar y va a ejecutarse. Bien, ahora como está aquí, como lo había dicho, lo único que va a hacer es imprimirme el sprite, que es el padre, el suelo, que es el hijo, y la colisión, que es, bueno, la colisión. Bien, ahora vamos con el último ejercicio. Estuvo largo esto, la verdad que fueron bastante extensos. Decía que, bueno, tenemos que volver a hacer que suelo sea hijo de el nodo principal, así que lo voy a dejar así. Y en este mismo nodo, en el nodo suelo, teníamos que crear una función llamada multiplicar poder. Así que vamos a crear una función llamada multiplicar poder, que bueno, devuelva un float. Así que vamos a poner así, que devuelva un float. Y bueno, lo único que haga es devolver un 2. Así que vamos a poner return un 2 en forma de float. Así que lo dejo así, en 2.0.
Bueno, ahora dice que en el script del jugador, así que vamos a ir al personaje. Hagamos referencia al suelo de tal manera que cuando yo ponga el punto me tire la opción del método que nosotros creamos recién. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Con el onReady. Yo puedo crearlo aquí manualmente poniendo onReady y todo eso. Pero se acuerdan que yo también le había dicho que si yo mantengo control presionado y selecciono el suelo y lo arrastro hacia el script, me va a crear ya el onReady con el suelo y haciendo referencia a el suelo. Esto ya lo había explicado también. Esta es una manera mucho más rápida de hacerlo. Y bueno, aquí decía que teníamos que crear un bucle que haga el recorrido de un array que tenga 3 números, el 5, el 10 y el 20. Así que como es un bucle que hace el recorrido de un array, lo más lógico sería hacer un bucle for. Así que vamos a hacer un bucle for que esté dentro de un array que tenga el número el 5, bueno, el 5 era el 5, el 10 y el 20. Y bueno, y aquí dentro de este bucle lo que teníamos que hacer era aumentar el daño, el poder. Así que vamos a poner poder más igual, y bueno, lo que vale i multiplicado por el poder, el suelo. Bien, así que vamos a poner suelo punto multiplicar poder. Y eso es lo que íbamos a imprimir. Así que vamos a poner con print y vamos a poner poder. Vamos a ir viendo cómo se va multiplicando. Así que voy a ver si no tengo ningún otro print aquí. Bueno, aquí tengo el de mostrar escena, así que este lo voy a comentar. Y bueno, aquí no tengo nada para no tener otros print. Así que bueno, esto mismo lo vamos ahora a ejecutar y vamos a ver cómo va aumentando el poder. Va de 10, 5 por 2 10, después va a 30, 10 por 2 es 20, más 10 30 y luego va al 70. Bueno, esos son todos los ejercicios, espero que lo hayan hecho bien y si no, bueno, aquí están todos resueltos. Así que bueno, nos veremos en un próximo video, Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima, bye bye.